Quedarse en Brasil, Daniel. Gracias, María. Hay un beso. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, viajó en realidad Javier Milei, el presidente electo, anoche en vuelo privado a los Estados Unidos junto a Luis Toto Caputo, ¿no? Que no ha sido confirmado todavía como su futuro ministro de Economía. De hecho, ayer cuando dio un reportaje poco antes de emprender el viaje, le concedió un reportaje a Luis Majul. Venimos escuchando desde temprano las definiciones del presidente electo, que no avanzó en el reportaje mucho más allá de lo que yo ya había dicho en las últimas horas, sobre todo porque no trajo nuevas definiciones respecto de su gabinete. Dijo que lo lleva a Caputo sin especificar qué rol tendría eventualmente en su gobierno, porque volvió a establecer como el principal problema de la economía que tiene que afrontar, más allá de las reformas y del ajuste fiscal, que promete que va a ser muy grande. Dijo, el ajuste hay que hacerlo, va a ser por las buenas o por las malas. Lo que tenemos que evitar es la hiperinflación y para eso promete un ajuste muy grande. El 11 de diciembre dijo que va a llamar a sesiones extraordinarias del Congreso y que va a enviar un gran paquete de reformas que va a incluir este ajuste fiscal de hasta 5 puntos del PBI. Simultáneamente dijo que lo que tiene que encarar primero, y lo estableció como prioridad respecto de otras cuestiones que él había estado mencionando a lo largo de la campaña, como la dolarización o el cierre del Banco Central, dijo atender el problema de las LELIQs. Las LELIQs son la deuda que el Banco Central tiene con los bancos, títulos que se renuevan cada 28 días, por el cual se le paga una tasa de interés que siempre es mayor a la tasa de interés que le pagan los bancos a los ahorristas o a las empresas que tienen su dinero en plazo fijo, ¿no? Y un poco esto es una bola que ha ido creciendo a medida que se renuevan cada 28 días, aunque últimamente lo que se ha visto dentro del mundo que observa esas cuestiones es que los bancos, anticipando a que va a pasar algo con las LELIQs, se están yendo a pases que son mucho más cortos en el tiempo y están saliendo en la medida en que pueden de las LELIQs. Bueno, habiendo identificado que esta deuda del Banco Central con los bancos a través de las LELIQs es el principal problema, dice Milei, cosa en la que no coinciden todos los economistas, pero sí dice Milei, dice lo que necesitamos es alguien con muñeca financiera y esa es la razón por la cual, dijo Milei, sumó a su equipo a Caputo, que le habría llevado a través de un sobrino de Caputo que cumplió un rol de estratega comunicacional muy importante, muy poco visible hacia afuera, pero se volvió muy visible cuando Milei le agradeció el día de su primer discurso como presidente electo a Santiago Caputo, que dice que es un genio de la estrategia de las comunicaciones y que es sobrino lejano, parece, pero sobrino de Luis Caputo y que habría sido el nexo entre ellos. Una información que también dan cuenta en el entorno de Milei como para desmentir que detrás de el reingreso de Caputo esté la mano de Mauricio Macri, porque Caputo ya ocupó ese lugar de ministro de Finanzas. De hecho, en su momento, su desempeño fue tremendamente criticado por Milei, que dijo que Caputo endeudó muy velozmente a la Argentina y que después encima, como presidente del Banco Central, gastó gran parte del dinero que puso el fondo cuando se cortó el crédito externo, advirtiendo que había sido muy acelerado el proceso de endeudamiento durante el primer tramo del gobierno de Macri, para de tomar deuda, toma la deuda del Fondo Monetario y ahí es cuando Milei dice se reventó 13.000 millones de dólares las reservas tratando de intervenir en el tipo de cambio. Mientras se producía, ¿no?, la fuga de capitales y la devaluación del tipo de cambio que marcó el final del gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, más allá de que Milei parece haber reflexionado que no es tan malo el desempeño de Caputo en el gobierno de Macri, vuelve con la misma teoría. ¿Se acuerdan que habría dicho Marcos Peña que Caputo era el Messi de las finanzas? Bueno, lo que dice ahora Milei es hace falta alguien con la muñeca de Caputo. No fue muy específico respecto de qué es lo que piensan hacer o qué piensan entregarle a los bancos a cambio de las LELIQs. Hay quienes hablan de un nuevo endeudamiento, cambiándolo por unos bonos que tendrían como garantía los activos del ANSES, que es el Fondo de Sustentabilidad, e YPF, ¿no? Un poco las últimas joyas de la corona.
insiste Milei con que va a privatizar todo lo que se pueda privatizar en un modelo que parece muy parecido al del gobierno de Carlos Menem, solo que Menem cuando asume tenía en efecto bastante para privatizar y obtuvo de ahí dólares que ahora mucho no le queda en manos del Estado que sean empresas rentables o apetecibles a Milei para intentar privatizarlas. Veremos qué es lo que hace, porque promete, dijo, el ajuste igual, bien igual, por las buenas o por las malas, mientras sigue la incertidumbre no solamente en el Ministerio de Economía, sino también en el Banco Central. En las últimas horas, Reidel, que es un físico y economista que había ocupado ya ese cargo de vice en realidad en el Banco Central, sacó una comunicación vía redes sociales y dijo que no va a ocupar el cargo de titular del Banco Central. Ese es el segundo nombre que se cae antes de asumir. Caso había sido antes el de Emilio Campo, ahora Reidel. Con lo cual, con mucha incertidumbre alrededor de los nombres, pero cada vez más claro que eventualmente el hombre fuerte hoy es Caputo, partió a Estados Unidos. Hay quienes hablan todavía de la resistencia a la esposa de Caputo a que el economista vuelva a ocupar un cargo público, aparentemente, entre otras cuestiones, porque había quedado muy atravesada por la experiencia que significó la salida de Caputo del poder y la causa judicial que enfrentaron, porque Caputo, mientras estaba en su consultora, había colocado a través de fondos dólar futuro, y cuando llega al gobierno de Macri deciden liberar el tipo de cambio, favoreciendo a todos, que entre otras cosas el efecto fue que se vieron favorecidos los que habían apostado al final del gobierno de Cristina de Kirchner a un tipo de cambio más bajo a futuro. Bueno, la cuestión es que esa experiencia o las secuelas de lo que tiene que ver con la causa judicial podría ser uno de los inconvenientes para que Caputo termine de ser confirmado como ministro de Economía. Dicen también que Milei llamó personalmente a la mujer de Caputo para tratar de convencerlo, pero en todo caso sigue habiendo bastante incógnito. Uno puede pensar que se está dando tiempo Milei para un armado político, para fijar alianzas, pero también se advierte mucho ruido, particularmente en el PRO. Mauricio Macri y Patricia Bullrich habrían tenido diferencias en las últimas horas porque Macri pretendía negociar más en paquete el apoyo de Milei y los cargos que le iban a dar. Parece que a Macri también le preocupa un tema que tiene que ver con la marcha atrás del blanqueo. Hubo un juez que declaró que incluir a familiares en el blanqueo del gobierno de Macri excedía las capacidades que tenía Macri a la hora de firmar ese decreto, y como los familiares de Macri blanquearon, la pregunta es qué va a hacer la AFIP, si la AFIP va a ir a pedirle a los que blanquearon y revertir esa situación con los familiares de Macri o no. Por eso dicen que Macri está pidiendo también un lugar importante dentro de la AFIP. Pero Patricia Bullrich, que la verdad es que me parece que piensa menos en esas cuestiones que Macri a la hora de tomar decisiones, bueno, habría dicho que si ella apoyó a título individual en su momento a Milei, puede tomar decisiones independientemente de lo que decida o negocie Macri con Javier Milei para el futuro gobierno. Pero la cuestión es que tampoco confirmó anoche a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad Javier Milei, y durante su partida a Estados Unidos sigue habiendo una enorme cantidad de interrogantes acerca de qué tipo de apoyos y alianzas pretende tejer para su gobierno a partir del 10 de diciembre, cuando necesita además mucha fuerza y mucho músculo político en el Congreso para que le aprueben un paquete de leyes en el que, además de reformar el Estado y cambiar todo el organigrama del ministerio, pretende un ajuste muy grande y también seguramente poderes especiales a partir del 11 de diciembre que le tendrá que dar o no el Congreso, donde no tiene mayorías, al contrario, necesita tejerlas.